Bueno, estamos acá, creo que se está grabando esto, grabando, sí está grabando. Vamos aquí en el libro de Límites. Tú y yo hemos leído hasta la página 24. Felicitaciones. Listo. Entonces, dice lo siguiente, pero con el transcurso de los años, Sherry notó un desajuste en la relación. Al principio fue muy sutil, pero luego se volvió más marcado. Lo apreciaba en su tono de voz sarcástico cuando ella tenía alguna queja. Lo observaba en la falta de respeto que sus ojos transmitían cuando ella intentaba explicarle qué necesidades más, que necesitaba más de su apoyo. Lo sentía en sus exigencias cada vez más insistentes para que hiciera las cosas a su manera. Y qué mal genio. Posiblemente se debía al estrés laboral o a tener niños. Sea lo que fuere, Sherry nunca había soñado que alguna vez tendría que escuchar las palabras hirientes y de enojo que emanaban de labios del hombre con quien se había casado. Si lo contrariaba en lo más mínimo, se volvía objeto de ira. Las tostadas quemadas, un cheque sobregirado, el tanque de gasolina vacío, cualquiera de esas cosas era más que suficiente. Todo apuntaba a una conclusión. Su matrimonio ya no era un equipo. Si alguna vez lo había sido, era una relación de padre-hijo, con Sherry en papel de hija. Al principio le pareció que se estaba imaginando cosas. Ahí voy de nuevo, buscando problemas cuando tengo una vida estupenda, se dijo así. Con eso soportaba la situación por un rato, hasta el siguiente ataque de mal humor de Walt, cuando su dolor y su tristeza ponían en evidencia la verdad que su mente rehusaba aceptar. Por último, cuando tomó plena conciencia de que Walt era una persona controladora, Sherry aceptó toda la culpa. Yo también sería así si tuviera que vivir con una chiflada como yo, pensó. Yo tengo la culpa de que sea tan crítico y frustrado. Esas conclusiones condujeron a Sherry a una solución que había practicado por años: amar a Walt para evitar su ira. El remedio consistía fundamentalmente en las siguientes etapas. Primero, Sherry aprendió a leer las emociones de Walt, observando su humor, su lenguaje corporal y su manera de hablar. Se volvió experta en reconocer sus estados de ánimo y especialmente sensible a todo lo que pudiera ofenderlo: llegadas tarde, desacuerdos y su propia ira. Mientras se mantuviera callada y conforme con todo, no había ningún problema, pero tan pronto como sus preferencias asomaban sus espantosas cabezas, corría al riesgo de ser decapitada. Sherry aprendió a leer a Walt muy bien y rápido. Apenas se daba cuenta de que había pasado la raya emocional, pasaba a la segunda etapa de amar a Walt. Inmediatamente retrocedía, seguía sus puntos de vista, aunque sin darle de veras la razón. Se mordía la lengua, o incluso le pedía perdón sinceramente para ser alguien tan difícil para convivir. Todo servía. La tercera etapa de amar a Walt consistía en hacer cosas especiales para él, para demostrar su sinceridad. Se vestía más atractivamente cuando estaba en casa, o le cocinaba sus comidas favoritas varias veces a la semana. ¿Acaso no era esta la esposa ideal según la Biblia? Esos tres pasos de amar a Walt le sirvieron por un tiempo, pero la paz nunca fue duradera. Amar a Walt para evitar su ira tenía un inconveniente. Sherry quedaba agotada después de intentar tranquilizar a Walt para evitar sus rabietas. Así permanecía enfadado por más tiempo y su ira lo separaba cada vez más. El amor por su esposo se erosionaba. Ella había creído que como Dios la había unido, su amor soportaría la prueba, sin importar lo mal que pudieran llegar hasta las cosas entre ellos. Pero en los últimos años era más compromiso que amor. Para ser del todo franca, tenía que admitir que muchas cosas no sentía absolutamente nada hacia Walt, excepto resentimiento y temor. Y de eso quería hablar esta noche. Las cosas tenían que cambiar de alguna manera. Tenían que avivar las brasas de su primer amor. Sherry se encaminó a la sala de estar. En la pantalla del televisor, el comediante nocturno acaba de terminar su monólogo. Cariño, ¿podríamos hablar?, preguntó con cautela. No hubo respuesta. Se acercó y entendió por qué. Walt se había quedado dormido en el sillón. Pensó en despertarlo, pero se acordó de sus reproches mordaces la última vez que había sido tan insensible. Apagó el televisor y las luces y se dirigió a su dormitorio vacío. 11:50 p.m. Recordemos que estamos hablando de todo un trajín del día a día de Sherry. Y vamos en esta hora. Recostada en la cama, Sherry no podía decir cuál era mayor, si su soledad o su agotamiento. Decidió que era su soledad y tomó su Biblia de la mesita de noche y la abrió en el Nuevo Testamento. Por favor, algo que me brinde esperanza, Señor, oró en silencio. Sus ojos reposaron sobre las palabras de Cristo en Mateo 5:3-5.
Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Pero, Señor, yo ya me siento así, protestó Sherry. Me siento pobre en espíritu. Lloro por mi vida, mi matrimonio, mis hijos. Trato de ser dulce, pero siento que me atropellan todo el tiempo. ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde estás tú? Sherry esperó en la habitación a oscuras por una respuesta. No la hubo. El único sonido era el leve golpe de lágrimas corriendo por sus mejillas y cayendo sobre las páginas de su Biblia. ¿Cuál es el problema? Sherry intenta vivir su vida correctamente, se esfuerza por cumplir su matrimonio con sus hijos, con su trabajo, con sus relaciones personales y con su Señor. Sin embargo, es evidente que hay algo mal, su vida no está marchando bien. Sherry sufre de un profundo dolor espiritual y emocional. Bueno, dejamos hasta acá, nos veremos muy pronto. Miles de bendiciones, recordemos que el libro se llama Límites. Chao, chao.